Muy bien, chicos. Yo creo que ya está la mayoría. Espero. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando ya en el contenido, pasan los días. Y vamos a trabajar hoy, según nuestro calendario, el 18 de febrero, con el círculo de humor. Pero pues no hemos terminado del todo el tema anterior. Entonces, pues me gustaría que pudiéramos terminarlo y así podernos meter de lleno al siguiente tema. Entonces, como se recuerdan que les había dicho de que pues esto iba a ir cambiando porque era la primera vez que impartía el curso, no tengo seguridad total de cuánto tiempo me lleve explicar un tema. Entonces lo vamos a cambiar aquí y le vamos a poner que seguiremos con esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos. Necesito que este tema quede así ya bien claro, ¿no? Y ya no nos dé mucho tiempo. Entonces, pues trabajemos hoy siguiendo ese tema. Hemos ya aprendido algunas ecuaciones, ¿no? Ya varias ecuaciones y van calculando las ecuaciones, que sería bueno que se las vayan aprendiendo o tenerlas anotadas por ahí en su formulario para que no se pierdan, ¿no? Entonces, poner la fórmula y a qué se refiere o qué es de qué es la fórmula. Entonces, trabajemos hoy, que es 18 de febrero del 2022. Y vamos a trabajar con más ejemplos. Entonces, empezamos de lleno de una vez con nuestro ejemplo número 1 del día de hoy. Tengo mi ejemplo por aquí. Creo que no los copié, pero yo sé dónde están. Aquí está. A ver, pues, miremos este problema. Dice así. Un eje de una hélice sometido a torsión y empuje axial combinados está diseñado para resistir un esfuerzo cortante de 56 megapascales y un esfuerzo de compresión de 85 megapascales. Consulte la figura. Bien, para que soporte 56 de corte y 85 megapascales. Inciso A. Determine los esfuerzos principales y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera propia. Inciso B. Determine los esfuerzos cortantes máximos y los esfuerzos normales asociados y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera propia. Entonces, a ver, empecemos. El problema me pide que determine los esfuerzos principales. Eso ya vimos que se refiere a los esfuerzos máximos, los esfuerzos normales máximos, tanto en el eje X como en el eje Y. Extraigamos la información que tenemos. El problema aquí me da que el esfuerzo en X es de compresión y de 85 megapascales. Entonces, ¿este dato sería positivo o negativo? ¿Quién me dice? Sería negativo. Negativo, Inge. Sería negativo, exactamente. Entonces, aquí me quedaría menos 85 megapascales. Y el esfuerzo cortante XY, porque no hay esfuerzo en el eje Y, ¿verdad? ¿Cuánto es cuál sería el valor del esfuerzo cortante XY? ¿Sería positivo o sería negativo? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Muy bien, negativo también. Menos 56 megapascales. Ahora, con esta información, entonces, vamos a determinar ahora el valor de los esfuerzos principales. ¿Se recuerdan que los esfuerzos principales, pues ya calculamos un conjunto de ecuaciones que nos permiten calcularlas? Entonces, aquí voy a escribir que el esfuerzo 1 y 2 son los esfuerzos principales, el esfuerzo primario y el esfuerzo secundario, está dado por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, dividido 2, más menos la raíz cuadrada de el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Ahí estamos. Entonces, estos me piden calcular los esfuerzos cortantes, los esfuerzos, perdón, normales máximos.
Recuérdense que el más menos me dice porque hay un esfuerzo primario y un esfuerzo secundario. Entonces aquí está fácil porque lo único que tengo que hacer es ingresar datos a la ecuación de acuerdo a lo que tenemos. En este caso, el esfuerzo en Y es 0 y el esfuerzo en X, pues sí lo conocemos. Aquí me quedaría entonces que el esfuerzo 1, 2 sería el esfuerzo en X. Vamos a ingresar los dos a la calculadora. Me quedaría menos 85 más el esfuerzo en Y, que es 0, dividido 2. Entonces esto me da que es de menos 42.5 megapascales. Más menos, entonces ahora determinemos el valor de esta raíz. Entonces en la calculadora, la raíz cuadrada de el esfuerzo en X, que es menos 85, menos el esfuerzo en Y, que es 0, todo esto dividido 2 y todo al cuadrado, más el esfuerzo cortante, que es de 56 al cuadrado. Y eso me da 70.3 megapascales. Ahora, pues con esto ya puedo calcular cuál es el valor del esfuerzo principal y cuál es el valor del esfuerzo principal secundario. Entonces aquí me quedaría menos 42.5 más 70.3 y esto me da 27.8 megapascales. Y el otro sería de menos 42.5 menos 70.3 y me da de menos 112.8 megapascales. Ahí está. ¿Alguien se recuerda cómo determinamos el esfuerzo cortante máximo que corresponde a este caso en el que los esfuerzos normales son máximos? ¿Alguien se recuerda? Ahí sería igual a 0, ¿no? Muy bien, excelente. Los esfuerzos cortantes máximos asociados para los esfuerzos normales máximos siempre son 0. No hay esfuerzos cortantes. Ahora vamos a determinar el ángulo. Entonces recordemos que la ecuación que me permite calcular el ángulo principal, el ángulo al que sucede el máximo esfuerzo, se determina como la tangente de 2 veces el ángulo principal igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY dividido el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Calculemos este valor. 2 por el esfuerzo cortante XY, que es de menos 56, menos 56. Y lo dividimos entre la resta entre esfuerzo en X y esfuerzo en Y, pero esfuerzo en X, esfuerzo en Y no hay, entonces me quedaría simplemente menos 85. Y esto es de 1.317, más o menos, ¿no? 1.317. Con esto entonces determinamos cuál es el valor de 2 veces el ángulo principal al sacarle la tangente inversa. Saquémosle shift, tangente inversa a mi respuesta, y me da de 52.8 grados. Pero recordemos que dijimos que siempre hay dos. Uno va a ser de 52.8 y el otro que va a ser, cuando le sumamos 180, de 232.8 grados. Ahí están entonces los ángulos. Uno corresponde al ángulo principal y otro corresponde al ángulo principal secundario. Es decir, uno me orienta este esfuerzo y el otro me está orientando este esfuerzo. ¿Cuál es cuál? Pues para eso es que utilizamos un par de ecuaciones. Ustedes se recuerdan que yo las voy a traer para no escribirles aquí. Este par de ecuaciones me permiten a mí identificar cuál es el ángulo que le corresponde a qué esfuerzo. Ahí está. Y solo me interesa ver el signo principalmente. Entonces analicemos el signo. Vean, el esfuerzo cortante XY, R se recuerdan que es el resultado de esto, ¿no? Entonces, eso siempre es positivo. El esfuerzo cortante XY, que es el problema me proporciona, es negativo. Entonces, en este caso, pues esto es negativo. Yo puedo escribir aquí que es menor que 0. Veamos qué pasa con el esfuerzo XY. El esfuerzo XY sería menos 85. Entonces, menos 85 menos 0, pues también es negativo. Yo sé que aquí es negativo. Entonces, finalmente, aquí dibujamos nuestro plano cartesiano para ubicar los valores de seno y coseno. A seno positivo, coseno positivo. Seno positivo, coseno negativo. Seno negativo, coseno negativo. Seno negativo, coseno positivo. Entonces, vamos a ubicar el cuadrante en el que 2 veces el ángulo cumple con esas condiciones. Y seno y coseno negativo en el tercer cuadrante.
Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál de estos dos ángulos está en el tercer cuadrante? Observen que 52.8 pues está en el primer cuadrante, ¿no? Y 232.8, pues esto es 180, esto es 270, entonces 232.8 es ahora nuestro ángulo principal. Ya no fue el primero que obtuvimos como en los ejemplos anteriores. Entonces yo ya sé que el ángulo principal sería la mitad de 232.8. Al dividirlo entre 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría 232.8 dividido entre 2 es de 116.4 grados. Ese es el ángulo principal. ¿Y el otro para qué me sirve? Pues el otro me serviría para referenciar el elemento, el esfuerzo principal secundario. Pónganse que lo usamos, 52.8 dividido 2 es de 26.4. Entonces vamos a poner aquí el ángulo principal 1 y aquí el ángulo principal 2, que sería de 26.4, que es la mitad del otro ángulo, ¿no? Ahí tenemos nuestros dos ángulos. 26.4 grados. Ya con estos datos, entonces al tener ya los ángulos, ya puedo dibujar el elemento que el problema me pide. Vean que el problema me dice, muéstrenlos en un diagrama de un elemento orientado de manera apropiada. Muy bien, vamos a ver. Yo creo que cae por acá. Vamos a dibujar aquí entonces ese elemento diferencial. Ahí está. A ver, pues, miren, pues. Vamos a ubicar los esfuerzos principales en X. El esfuerzo principal en X es de 27.8 megapascales, ubicado en un ángulo de 116.4. O sea, que si yo dibujo aquí el esfuerzo principal, ese que estoy calculando, lo tengo que rotar 116.4. 116.4, aquí 90, entonces ese va a resultar hasta por aquí, ¿no? Entonces, pues lo vamos a rotar. Pero pues noten algo bien, bien interesante. Yo voy a rotar esto, pero solo lo voy a rotar así. Ahí está. Entonces, yo ya sé que el esfuerzo de 27.8 megapascales está ubicado al ángulo de 116. Al ser positivo, yo sé que es de tensión. Y este sería de, ¿cuánto dije? Se me olvidó. 27.8. 27.8 megapascales. ¿Sí? Este ángulo de aquí es el de 116. El siguiente esfuerzo es el esfuerzo de menos 112, o sea, compresión a un ángulo de 26.4. Tal vez me pasé con la rotación, para ver esto. Entonces, los 26.4 estarían aquí. Ah, no, ahí están mal, porque está compresión. Ese esfuerzo es de 112.8. Y se supone, ¿verdad? No mucho me funciona aquí. Está muy exagerado este ángulo. Este ángulo es de 26.4 grados. ¿Sí? Y el otro ángulo es el de 116.4. Y ahí tendríamos entonces el elemento diferencial en el que ocurren, o al ángulo al que ocurren, los esfuerzos normales máximos. ¿Me explico? ¿De momento vamos bien? ¿Alguna pregunta? Eso ya lo hemos practicado, ¿no? Lo practicamos hace un par de clases, lo practicamos en la última clase. Pero lo que no mucho practicamos fue la siguiente parte. Determine los esfuerzos cortantes máximos y los esfuerzos normales asociados y muéstrenlos en un diagrama de un elemento orientado de manera apropiada. Entonces empecemos aquí con el inciso B, que ahora me pide los esfuerzos cortantes máximos.
Definimos el último día de clases que los esfuerzos cortantes máximos se pueden obtener si nosotros ya calculamos los esfuerzos principales. Entonces recordarán, espero, que vimos que los esfuerzos máximos cortantes se dan en el valor R. ¿Y qué era R? Pues R era la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante de XY al cuadrado. ¿Verdad? Pues eso lo sabíamos. Pero también aprendimos por ahí otra ecuación. Vamos a revisarla, ¿no? Para refrescar la memoria. Aprendimos que el esfuerzo cortante máximo era la diferencia entre los esfuerzos, la mitad de la diferencia entre los esfuerzos principales. Entonces, va a ser más simple, creo que utilicemos ya sea esta ecuación o la anterior. Afortunadamente, esto ya lo calculamos. Lo calculamos aquí. Y me había dado de 70.3 megapascales. Eso significa entonces que el esfuerzo cortante máximo es de 70.3 megapascales. Un cálculo anterior me permitió obtener este resultado. Ya tengo el esfuerzo cortante máximo. ¿Cuáles son los esfuerzos asociados a este esfuerzo? Pues vamos a revisar nuestras ecuaciones para refrescar bien la memoria de lo que hemos aprendido. Los esfuerzos normales asociados al esfuerzo máximo, definimos que el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y tienen exactamente el mismo valor y únicamente son el promedio de los esfuerzos X, del esfuerzo X y del esfuerzo en Y. Entonces, pues afortunadamente, eso también ya lo hemos calculado. ¿En dónde? Al momento de calcular el esfuerzo 1, 2, calculamos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2, que nos dio de menos 42.5 megapascales. Esto implica entonces que aquí yo ya tengo el valor de los esfuerzos X1 y esfuerzo Y1. Que sería de menos 42.5 megapascales. Vean que entonces los esfuerzos cortantes máximos están saliendo de los resultados ya calculados en los esfuerzos principales. Sí. Por último, necesito orientar el esfuerzo cortante, en qué ángulo se da. También aprendimos, vamos a revisar, que hay una relación entre el ángulo de cortante máximo y los ángulos principales. El ángulo de cortante se da como el ángulo principal más menos 45 grados. Entonces, pues, usemos esta ecuación para determinar los ángulos principales. Entonces aquí, el ángulo de corte máximo es igual al ángulo principal más menos 45 grados. En este caso, entonces, como el ángulo principal, ya lo habíamos calculado, nos había dado de 116.4, entonces el ángulo de corte sería el ángulo principal, que son 116.4, más menos 45 grados. Y aquí vamos a obtener dos resultados. 116.4 más 45, que es de 161.4, y uno que es de 116.4 menos 45, y es de 71.4 grados. Uno de esos dos permite que los esfuerzos cortantes sean máximos en la dirección positiva, y uno permite que los esfuerzos sean máximos en dirección negativa. ¿Cuál es cuál? Tenemos que descubrirlo. Y para eso vamos a utilizar un procedimiento muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero con los esfuerzos cortantes. Vamos a revisar entonces las ecuaciones. Cuando estábamos desarrollando los esfuerzos cortantes máximos, usamos un triángulo para el ángulo de corte, ¿no? Este de aquí. Entonces, voy a utilizar este gráfico para poder ver cómo vamos a determinar cuál de los dos ángulos que tengo allí permiten que el esfuerzo cortante sea positivo. Voy a copiar esta pequeña figurita y la pegamos por acá.
Entonces, observen que para esta figura, el seno de 2 veces el ángulo de corte estaría dado por la relación entre el opuesto y el adyacente. En este caso aquí me quedaría que sería menos el esfuerzo del adyacente, perdón, el opuesto y la hipotenusa. Menos el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2, ¿sí? Que es el opuesto, dividido la hipotenusa, que se llama R, ¿no? Entonces aquí R. Y el coseno de 2 veces el ángulo de corte estaría dado por el adyacente, que es el esfuerzo de corte, que me falta una Y, dividido R, que también aquí me falta una Y. Entonces veamos los signos. Me interesan únicamente los signos para ver cuál de los dos ángulos es el que me interesa. Solo que observen que aquí estamos obteniendo 2 veces el ángulo. Y nosotros lo que tenemos son los ángulos, por favor, no se vayan a hacer bolas. Entonces, veamos. El esfuerzo X menos el esfuerzo en Y, el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y, sería este esfuerzo menos 0, pues que me da negativo. Pero como este lleva un signo menos ahora, pues eso hace que esto sea positivo. Entonces, tengo la seguridad de que el seno ahora es positivo. Y ahora, pues, tengo que el coseno del ángulo es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es negativo y R siempre es positivo. Entonces, aquí tengo que esto es menor que 0. Volvemos a usar la misma figurita de siempre. Seno negativo, no, positivo, perdón, coseno positivo, seno positivo, coseno negativo, seno negativo, coseno negativo, seno negativo y coseno positivo. Entonces, la idea sería, si seno es positivo y coseno es negativo, entonces me limita a este, significa que 2 veces el ángulo, el doble del ángulo tiene que estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. El doble del ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante. ¿Cuál de los dos ángulos, al multiplicarlo por 2, al multiplicarlo, me resulta un ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante? ¿Este o este? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué lo tengo que duplicar? Porque estos cálculos están en base a 2 veces el ángulo de corte. ¿Cuál de los dos, al duplicarlo, termina me dice un ángulo en El segundo, Inge. el segundo, ¿verdad? Porque el doble de 71 pues es 142.8, que es mayor que 90 y menor que 180. Entonces el ángulo de corte principal es de 71.4 grados. ¿Sí? Con esto garantizamos que los esfuerzos cortantes sean positivos. Entonces, pues vamos a dibujar nuevamente ahora el elemento que permite tener los esfuerzos cortantes máximos. El ángulo es de 71.4. Sí, 71.4. Entonces, giramos. Aquí serían 45, ¿no? 45. Por aquí tal vez serían 74 grados. Entonces, en este caso, los esfuerzos cortantes van a ser positivos. Es decir, uno apuntaría aquí, otro apuntaría para acá, otro apuntaría para acá, y otra aquí. Sobre los nuevos ejes, ¿verdad? No quiero que se confundan, porque es sobre los nuevos ejes también. Ah, no, los dibujé al revés, ¿verdad? Perdonen. Ahorita que lo veo. Ahí está. Positivo es para acá. Y los esfuerzos normales asociados a esto son de 42.5 megapascales, ambos negativos. Eso implica entonces que ambos están a compresión.
Entonces voy a dibujar aquí esos esfuerzos a compresión. Con 42.5 megapascales. 42.5 megapascales. Y el esfuerzo de corte que era de 70.3. Entonces yo tengo la seguridad de que este ángulo de aquí es de, ¿cuánto dijimos? 71.4. Y así resolvimos nuestro problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua, claro como la leche, Y que disculpe claro como el chocolate. Dígame. una pregunta. ¿Por qué dijo que se dividía dentro de, o que se multiplicaba dentro de 2, perdón, el ángulo? Ah, bueno. Sí. Lo que pasa es de que estas fórmulas utilizan a 2 veces el ángulo. Y nosotros tenemos aquí únicamente el ángulo. Entonces tengo que estar seguro de que yo lo que tengo que trabajar aquí también sería el doble del ángulo. Entonces por eso lo tengo que duplicar para estar seguros de cuál es el ángulo que tengo que referenciar. ¿Estamos? Si aquí no tuviéramos este 2, entonces pues podríamos ubicar de una vez cuál de los dos es el ángulo. ¿Me explico? Sí, que gracias. Sí. Muy bien. Ingeniero, disculpe, tengo otra duda. Dígame. Con los esfuerzos de corte, cortantes, ¿por qué lo dibujó así? No sé si... Ahí, Positivos. Te recuerda que aquí he dibujado nuevos ejes, ¿no? Este era el eje X positivo, pero ahora tenemos un nuevo eje. Este nuevo eje que se llama X1. Y este nuevo eje que se llama eje Y1. Entonces, si fijamos un poquito, nos damos cuenta de que esta es la cara positiva del eje X. Ah, está al revés, pues tiene razón. Entonces sí lo estaba dibujando bien al principio. Sí, muchas gracias. Sí lo estaba dibujando bien al principio, ¿verdad? No está. Sí, pues tiene razón. Entonces, esta es la cara positiva de X1 apuntando a la dirección de Y1 positivo, por eso es positivo. Este está en la cara positiva del eje, del eje Y1 apuntando a la dirección positiva del eje Y1, por eso es positivo. Ahí está, muchas gracias. Si no me dice, no me doy cuenta del error. Bien, Sí. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? ¿Estamos bien con este problema? ¿Quieren que hagamos otro? ¿O suficiente con esto? Si es muy aburrido. otro, Inge. Hagamos otro. Otro Inge. Encontré otro par en el libro, ¿no? Pues este procedimiento es mecánico, es lo mismo, se repite otra vez, y una vez y otra vez. Lo único que va cambiando son los valores de esfuerzo en X, esfuerzo en Y, a veces el cortante es 0, a veces X es 0, a veces 1 es negativo, pero las ecuaciones pues me van indicando a mí cómo van a ser los esfuerzos. Si me guío de las ecuaciones que hemos aprendido, pues no se desubican, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo otro ejemplo. Está por acá guardaditos. Okay. Ahí está. Dice este problema. En un punto en la superficie de un componente de una máquina, los esfuerzos que actúan sobre la cara X de un elemento de esfuerzo son
esfuerzo en X de 5.900 PSI y el esfuerzo cortante de 1.950 PSI. Consulta la figura. ¿Sí? Atención y positivo. Pregunta, ¿cuál es el rango de valores permisibles para el esfuerzo en Y si el esfuerzo cortante máximo está limitado a 2.500 PSI? Este problema me está diciendo de que lo más que esperamos que sea el esfuerzo cortante es de 2.500. ¿Cuánto debe ser entonces el esfuerzo en Y para lograr que el esfuerzo cortante sea de 2.500 PSI? Pues veamos. En este problema nosotros tenemos que el esfuerzo en X es positivo y de 5.900 PSI. El esfuerzo cortante de XY también es positivo y de 1.950 PSI. Y lo que me preguntan es, ¿cuánto debe ser el esfuerzo en Y? Sabiendo de que el esfuerzo máximo tiene que ser de 2.500, dije, sí, 2.500 PSI. Utilicemos las ecuaciones que tenemos. ¿Cuál es la ecuación que define el esfuerzo cortante máximo? El esfuerzo cortante máximo está definido mediante la expresión raíz cuadrada de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. En este caso, entonces, ¿cómo deben variar estos valores de esfuerzo en Y para asegurarnos que el esfuerzo cortante no pase o no aumente de 2.500 PSI? Entonces intentemos despejar el esfuerzo en Y. Aquí me quedaría el esfuerzo cortante máximo al cuadrado, sería igual al esfuerzo en X, menos el esfuerzo en Y, todo esto dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Hacemos a restar el esfuerzo cortante XY, el esfuerzo máximo, menos el esfuerzo cortante XY, es igual a el esfuerzo en X, menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado. Ahora, pues este cuadrado, pasémoslo al otro lado, ¿no? Pero recordemos de nuestra matemática que siempre que nosotros creamos un radical para pasar al otro lado, tiene que pasar con el más menos. Entonces el esfuerzo máximo al cuadrado menos el esfuerzo de XY al cuadrado es igual a el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2. Ya casi está listo, ¿no? Pasamos el 2 a multiplicar y por último pasamos el esfuerzo en Y al otro lado de la ecuación. Ya me queda aquí que el esfuerzo en Y estaría dado por el esfuerzo en X más menos 2 veces la raíz del esfuerzo cortante máximo al cuadrado menos el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la ecuación. Vean que me va a dar dos valores, ¿no? Entonces, miremos. Reemplacemos datos. El esfuerzo cortante en X es de 5.900. 5.900. Bueno, dejemos este aquí. Calculemos el otro dato. Esfuerzo en Y es igual a 5.900 más menos 2 por la raíz del esfuerzo cortante máximo, que es 2.500 al cuadrado, más el esfuerzo, no más, no, menos el esfuerzo cortante XY, que es de 1.950 PSI. 1.950 al cuadrado. Este dato me da de 3.128.9 megapascales. De esto entonces yo tengo que dos valores del esfuerzo en Y pueden ocurrir. El esfuerzo en Y podría ser 5.900 más 3.128.9, 5.900 más 3.128.9, que me da un esfuerzo de 9.028.9, o un esfuerzo de 5.900 menos 3.128.9, que me da un esfuerzo de 2.771.1, ambos megapascales. Estos dos valores me garantizan, vean, que el esfuerzo cortante sea exactamente 2.500 PSI. Sí,
Yo con esos dos valores llego exactamente a que el esfuerzo cortante sea 2.500 PSI. Podemos comprobar que si yo ingreso un esfuerzo menor a esto, entonces el esfuerzo cortante va a... El esfuerzo cortante X, el esfuerzo cortante máximo, perdón, va a resultar ser, vamos a ver, esfuerzo en X. Si nosotros metemos un valor más pequeño que 2.771, entonces este valor va a ser más pequeño, ¿verdad? Haciendo de que esta diferencia sea más grande y al sumarle el esfuerzo cortante XY nos resulta esto más grande. Si metemos un menor esfuerzo que este, si metemos un esfuerzo más grande que este, entonces aquí este valor va a ser mayor, haciendo de que esta diferencia sea más pequeña, y al elevarlo al cuadrado me va a dar un número más pequeño, y al sumarle el esfuerzo cortante al cuadrado, garantizo de que no llegue a los 2.500. Entonces, si yo meto valores mayores que este esfuerzo, garantizo de que el esfuerzo cortante no llegue a 2.500. Exactamente en este valor es 2.500. Veamos el otro caso. ¿Qué pasa si metemos un número mayor a esto? Si metemos un número mayor a esto, aquí, como el esfuerzo en X es de 5.900, esta diferencia va a ser negativa. Y mientras más grande sea esto, esta diferencia va a ser más grande. Al elevarlas al cuadrado, estoy incrementando el esfuerzo cortante XY, haciendo de que el esfuerzo cortante sea mayor que 2.500. Si metemos un número menor que 9.028, entonces esta diferencia entre un número positivo y negativo se va haciendo más pequeña, que al elevarlo al cuadrado contribuye poco con el esfuerzo cortante existente, garantizando de que no vayamos a sobrepasar los 2.500. Esto implica entonces que cualquier esfuerzo en Y que se encuentre entre estos límites garantiza que el esfuerzo cortante máximo no sobrepase los 2.500 PSI. Y así respondimos el problema, que me pide el intervalo. Vean cuál es el Sí, rango del intervalo de valores. Sí. Dígame. ¿No serían PSI o se trabaja en megapascales? Como se está trabajando en PSI. Ah, sí, tienes razón. Nada que ver. PSI, PSI, PSI y PSI. Ahí estamos. Ahora sí, muchas gracias. Y aquí también, ¿verdad? Que le puse por una razón megapascales. Voy a traer lo del problema anterior. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua, claro como la leche, claro como el chocolate. Y el último problema, entonces, si no hay dudas con este, que me encontré por ahí en el libro. Con este problema, entonces, cerraríamos ya el tema de esfuerzos cortantes máximos. A ver, dice así. Un elemento en esfuerzo plano está sometido a esfuerzo en X de 5.700 PSI y cortante de menos 2.300 PSI. Consulte la figura. Se sabe que uno de los esfuerzos principales es igual a 6.700 PSI. Bien, se sabe que uno es 6.700 PSI. No sabemos si es el esfuerzo principal o es el principal secundario. El inciso A me dice determine el esfuerzo en Y. El inciso B me pide que determine el otro esfuerzo principal y la orientación de los planos principales. Luego muestre los esfuerzos principales en un diagrama de un elemento orientado de manera apropiada. Bueno, me piden este dato, ¿no? Este esfuerzo. ¿Cuál será esa magnitud y dirección, verdad? Porque tal vez está en dirección contraria. Entonces, tenemos que el esfuerzo en X es de 5.700 PSI. Y tenemos que el esfuerzo cortante XY es de menos 2.300 PSI. Queremos el esfuerzo en Y
sabiendo que el esfuerzo 1 o el 2, ¿sí? Cualquiera de los dos, es de 6, no, uno de los dos es 6.700 PSI. ¿Cuánto es este? Sabiendo de que uno de los esfuerzos es 6.700 PSI. Entonces intentemos encontrar el esfuerzo faltante. A ver qué pasa. ¿Cómo? Pues usemos ahora, en lugar de los esfuerzos máximos, como en el ejemplo anterior, usemos la ecuación de esfuerzos principales. La ecuación de esfuerzos principales, el esfuerzo 1 o 2, está definido como el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2, más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Muy bien. El problema con esta ecuación es que si nosotros supiéramos con certeza cuál es el ángulo, cuál es el esfuerzo principal que nos dan, yo tendría seguridad en saber si voy a utilizar el signo positivo o el signo negativo, ¿verdad? No sé exactamente cuál es el ángulo que el problema me está dando. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Probemos primero que el ángulo es el positivo. Perdón, que el esfuerzo es el positivo. Y por lo tanto, este sería el esfuerzo principal más grande. Si luego pruebo con el negativo, pues estaría asumiendo que este es el esfuerzo principal negativo. En los dos casos en el que llegue a alguna contradicción, si es que sucede así, entonces pues sabría cuál de los dos esfuerzos me están dando. Porque tengo ese problema aquí. No sé cuál es el esfuerzo que me están dando. Bueno, empecemos a ver. Entonces trabajemos de manera simultánea. En uno pensemos que el esfuerzo que me están dando es el esfuerzo 1. Entonces aquí me quedaría esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido 2 más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Vamos a simplificarlo. Vamos a llamar a esto R, ¿bien? Porque al final es R, ¿no? Para hacerlo más rápido, si no, nos vamos a atrasar mucho. Pero dijimos que es más. Y en el otro caso, pensemos que este esfuerzo 2 es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 menos R. Para estar seguro, ¿no? Pues puede ser el esfuerzo 1, puede ser el esfuerzo 2. Si nosotros intentamos despejar del esfuerzo, el esfuerzo en Y, que son estos dos datos de aquí, ¿verdad? Para encontrar una expresión que defina ese en términos del esfuerzo principal, el esfuerzo en X y el esfuerzo cortante, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a pasar esta expresión a restar al otro lado. Entonces, en primera ecuación me quedaría aquí esfuerzo 1 menos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y al cuadrado. Perdón, dividido 2. Y eso es igual a R. Y aquí me quedaría que el esfuerzo en 2 menos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 es igual a menos R. Y ahora hagamos lo siguiente. Elevemos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Si elevo al cuadrado ambos lados de la ecuación, aquí me queda que el esfuerzo 1 menos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado es igual a R cuadrado. Y más por lo más es más. Y en este caso, aquí puse un signo igual. El esfuerzo 2 menos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado es igual a R cuadrado. Vean que aquí se anuló el menos. O sea que esta ecuación es idéntica a esta de aquí. Pero entonces, ¿cuál uso? ¿El esfuerzo 2 o el esfuerzo 1? Pues en este caso, la matemática que me está anulando este signo más menos, me está indicando que independientemente de qué esfuerzo use yo aquí, las ecuaciones son las mismas. Implica entonces que independientemente de cuál resuelva, tendríamos que llegar al mismo resultado. Por lo tanto, si ustedes quieren comprobar en su casa, yo voy a escribir aquí el esfuerzo menos el esfuerzo de X más el esfuerzo en Y, dividido 2, todo esto al cuadrado, es igual a R cuadrado, que representa esta expresión de aquí. Entonces me queda esfuerzo en X menos esfuerzo en Y, dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Desarrollemos, a ver si me da tiempo. Y aquí me queda esfuerzo al cuadrado, menos 2 veces el esfuerzo, por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, dividido 2, más el esfuerzo en X, más el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado. Y eso es igual al esfuerzo en X, menos el esfuerzo en Y, dividido 2, más al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY.
Y luego voy a empezar a desarrollar, que ya no creo que me dé tiempo, pero vamos a ver hasta dónde llego. El esfuerzo al cuadrado menos 2 veces el esfuerzo XY. Vean que aquí se cancelan estos dos. Entonces aquí me quedaría esfuerzo por esfuerzo en X menos esfuerzo por esfuerzo en Y más esfuerzo en X al cuadrado dividido 4 más el que sería aquí esfuerzo en X, esfuerzo en Y dividido 2 más esfuerzo en Y al cuadrado dividido 4. Y eso es igual a desarrollarlo de aquí, esfuerzo en X dividido 4 al cuadrado, menos esfuerzo en X por esfuerzo en Y dividido 2, más esfuerzo en Y al cuadrado dividido 4, más esfuerzo cortante de XY al cuadrado. Y aquí puedo empezar a cancelar algunos elementos. Este esfuerzo en X al cuadrado se cancela con este. Este esfuerzo en Y al cuadrado se cancela con este. Y observen que entonces únicamente me quedaron términos lineales. Esfuerzo en Y, que esos están del lado contrario con signos contrarios, entonces no se pueden anular. Y ya simplemente me bastaría despejar el esfuerzo en Y. Adelante es un ejercicio que había resuelto para ustedes. Ya no me va a dar tiempo de terminarlo. Entonces, pues pueden ustedes comprobar allí, ya en su casita más despacio, que el esfuerzo en Y tiene que ser de 1410 PSI al resolver esta ecuación. Ingresar datos y resolver para despegar para el esfuerzo en Y. Entonces, con esto ya encontraría yo el valor del esfuerzo en Y. Y luego, pues ya podemos hacer el otro esfuerzo principal y dibujar el diagrama con el ángulo orientado en base a la información que ya tenemos, que ya sea completa. ¿Estamos? No les robo más el tiempo porque se me acabó el periodo. Y nos miramos entonces el día lunes. Por favor, ya en un momento se les va a activar un ejercicio allí en el Moodle para que pues puedan resolverlo durante la noche o mañana a más tardar antes de las 5 de la tarde. Entonces, que pasen un buen fin de semana y que se cuiden mucho. Que estén bien. Hijo, una pregunta, perdone. Díganme. Mira que yo también tengo duda con la primera hoja de trabajo. Yo pensé que la iba a resolver. Hola. Quedamos que nos íbamos a resolver. No. Bueno, si tienen dudas, si tienen tiempo, pues quédense. Porque ahora si no tienen tiempo, entonces, pues si no, pueden ver la grabación, la última parte de la grabación después. ¿Estamos? Está bien, gracias, Inge. Sí, disculpe si le voy a robar más tiempo, ¿no? Voy a resolver aquí, solo voy a detener no voy a tener la grabación porque me conviene. Buenas tardes a los que se van. Solo déjenme revisar cuál era el ejercicio. A ver. Bueno. Tenemos entonces un elemento que tiene aquí 30 megapascales, 12 megapascales, y el otro esfuerzo es 7 megapascales. Y piden primero cuál es la magnitud del esfuerzo para un ángulo de 30 grados. Entonces calculamos aquí el esfuerzo de X1, que es el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2, más el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo, más el esfuerzo cortante XY por el seno de 2 veces el ángulo. Si no estoy mal, ¿verdad? Pero voy a revisar mejor la fórmula porque no voy a hacer que les dé datos incorrectos ahorita. Vamos a ver. Así, solo en este signo me equivoqué. De ahí lo demás, ahí estamos bien. Bueno, entonces aquí lo único que tengo que hacer es ingresar datos. Entonces el esfuerzo en X es de 30 a compresión. Entonces aquí me quedaría menos 30
más 7 dividido 2 más el esfuerzo en X, que es de menos 30, menos 7 dividido 2 por el coseno de 2 por 30, que es el ángulo que me está pidiendo el problema. Entonces aquí sería 60 de una vez. Más el esfuerzo cortante que Y, que es negativo. Entonces aquí me queda menos 12 por el seno de 60. Me aseguro que mi calculadora esté en grados. Y me queda entonces que el esfuerzo de X1 es de menos 31.14 megapascales. Al ser negativo, entonces yo estoy seguro de que lo que tengo es un esfuerzo a compresión. Entonces en el problema le pregunta, ¿cuál es la magnitud del esfuerzo? Entonces al preguntarle cuál es la magnitud del esfuerzo, le está diciendo o le está pidiendo únicamente el número, ¿no? 31.14 megapascales. Dígame. Según he entendido, cuando el esfuerzo cortante es para abajo y el esfuerzo en X es a compresión, entonces es positivo, no. Porque a la multiplicación de signos quedaría positivo, menos por menos, más. Bueno, pero vea que este esfuerzo está apuntando en la dirección del eje X negativo, ¿verdad? Pero está en la cara del eje Y positivo. Entonces, como tenemos Y positivo, pero X negativo, entonces me da un esfuerzo cortante negativo. O sea, no se utiliza la cara de X, sino la cara de Y. O cualquiera de los dos, porque vea, esa es la cara positiva de eje X, pero está apuntando esto en la dirección del eje Y negativo. Entonces, más por menos, pues nos da menos. Ya lo entendí. O sea, no tiene nada que ver si están a compresión o a tensión los... No, los esfuerzos cortantes no. Los esfuerzos cortantes. Ya entendí. Entonces ya vi dónde me equivoqué. Gracias, Ingi. Muy bien, perfecto.